Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva entrega, esta nueva lectura del Código de Procedimiento Civil que damos en el título de la apelación, título 18 del libro primero del Código de Procedimiento Civil. El artículo 186 nos indica cuál es el objeto de la apelación y nos dice que el recurso de apelación tiene por objeto obtener del Tribunal Superior respectivo que enmiende con arreglo a derecho la resolución del inferior. El artículo 187 nos dice que son apelables todas las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos en que la ley deniegue expresamente este recurso. El 188 nos dice que las resoluciones apelables en subsidio son los autos y decretos no son apelables cuando ordenen trámites necesarios para la substanciación regular del juicio, pero son apelables cuando alteran dicha substanciación o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley. Esta apelación solo podrá interponerse con el carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición y para el caso que ésta no sea acogida. El 189 nos indica cuál es el plazo para interponer la apelación y nos dice que la apelación deberá interponerse en el término fatal de 5 días contados desde la notificación de la parte que entabla el recurso. Deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan. Este plazo se aumentará a 10 días tratándose de sentencias definitivas. En aquellos casos en que la apelación se interponga con el carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición, no será necesario fundamentarla ni formular peticiones concretas, siempre que el recurso de reposición cumpla con ambas exigencias. En los procedimientos o actuaciones para las cuales la ley establezca la oralidad, se podrá apelar en forma verbal siempre que someramente se señalen los fundamentos de hecho y de derecho del recurso y se formulen peticiones concretas, de todo lo cual deberá dejarse constancia en el acta respectiva. Las normas de los incisos anteriores no se aplicarán en aquellos procedimientos en que las partes, sin tener la calidad de letrados, litiguen personalmente y la ley faculte la interposición verbal del recurso de apelación. En estos casos, el plazo para apelar será de 5 días fatales, salvo disposición especial en contrario. El 190 nos habla sobre la suspensión del plazo para apelar y nos dice que el término para apelar no se suspende por la solicitud de reposición a que se refiere el artículo 181. Tampoco se suspende por la solicitud de aclaración, agregación o rectificación de la sentencia definitiva o interlocutoria. El fallo que resuelva acerca de dicha solicitud o en que de oficio se hagan rectificaciones conforme al artículo 184 será apelable en todos los casos en que lo sería la sentencia a que se refería, con tal que la cuantía de la cosa declarada, agregada o rectificada admita el recurso. Por su parte, el artículo 191 nos habla sobre la consecuencia de concederse la apelación en ambos efectos. Nos dice que cuando la apelación comprenda los efectos suspensivo y devolutivo a la vez, se suspenderá la jurisdicción del tribunal inferior para seguir conociendo de la causa. Podrá, sin embargo, entender en todos los asuntos en que por disposición expresa la ley conserve jurisdicción, especialmente las gestiones a que dé origen la interposición del recurso hasta que se eleven los autos al superior y en las que se hagan para declarar desierta o prescrita la apelación antes de la remisión del expediente. Por su parte, nos habla el 192 sobre las consecuencias de concederse la apelación en el solo efecto devolutivo. Nos dice que cuando la apelación proceda solo en el efecto devolutivo, seguirá el tribunal inferior conociendo la causa hasta su terminación, incluso la ejecución de la sentencia definitiva. No obstante, el tribunal de alzada, a petición del apelante y mediante resolución fundada, podrá dictar orden de no innovar. La orden de no innovar suspende los efectos de la resolución recurrida y paraliza su cumplimiento según sea el caso. El tribunal podrá restringir estos efectos por resolución fundada. Los fundamentos de la resolución que se dicten de conformidad a este inciso no constituyen causal de inhabilidad. Las peticiones de orden de no innovar serán distribuidas por el presidente de la Corte mediante sorteo entre las salas en que esté dividida y se resolverán en cuenta. Decretada una orden de no innovar, quedará radicado el conocimiento de la apelación respectiva en la sala que la concedió y el recurso gozará de preferencia para figurar en tabla y en su vista y fallo. El artículo 193
nos dice que cuando se otorga simplemente apelación, sin limitar sus efectos, se entenderá que comprende el devolutivo y el suspensivo. El 194, por su parte, nos dice que, sin perjuicio de las excepciones expresamente establecidas en la ley, se concederá apelación solo en el efecto devolutivo en el número 1 de las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios, número 2 de los autos, decretos y sentencias interlocutorias, número 3 de las resoluciones pronunciadas en el incidente sobre ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria, número 4 de las resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias y número 5 de todas las demás resoluciones que por disposición de la ley solo admitan apelación en el efecto devolutivo. El artículo 195 nos menciona los casos en que la apelación se concede en ambos efectos y nos dice que fuera de los casos determinados en el artículo precedente, la apelación deberá otorgarse en ambos efectos. El artículo 196 nos habla sobre el falso recurso de hecho y nos dice que si el tribunal inferior otorga apelación en el efecto devolutivo debiendo concederla también en el suspensivo, la parte agraviada, dentro del plazo de 5 días contados desde la fecha de la certificación a que se refiere el artículo 200, podrá pedir al superior que desde luego declare admitida la apelación en ambos efectos, sin perjuicio que pueda solicitarse igual declaración por vía de reposición del tribunal que concedió el recurso. Lo mismo se observará cuando se conceda apelación en ambos efectos, debiendo otorgarse únicamente en el devolutivo y cuando la apelación concedida sea improcedente. En este último caso podrá también de oficio el Tribunal Superior declarar sin lugar el recurso. Las declaraciones que haga el superior en conformidad a los dos incisos anteriores se comunicarán al inferior para que se abstenga o siga conociendo el negocio según los casos. El artículo 197 nos habla sobre la remisión del expediente electrónico. Nos dice que la resolución que concede una apelación se entenderá notificada a las partes conforme al artículo 50. El tribunal remitirá electrónicamente al tribunal de alzada copia fiel de la resolución apelada, del recurso y de todos los antecedentes que fueren pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre este. Recibidos los antecedentes referidos en el inciso anterior, la Corte de Apelaciones procederá a la asignación de un número de ingreso. Acto seguido formará un cuaderno electrónico separado para el conocimiento y fallo del recurso cuando él haya sido concedido en el solo efecto devolutivo. En el caso de que la apelación fuera concedida en ambos efectos, el Tribunal de Alzada continuará la tramitación en la carpeta electrónica, la que está disponible en el sistema de tramitación electrónica del Tribunal de Alzada correspondiente. El artículo 198 está derogado. El artículo 199 nos habla sobre las maneras en que el Tribunal de Alzada conoce de la apelación y nos dice que la apelación de toda resolución que no sea sentencia definitiva se verá en cuenta, a menos que cualquiera de las partes dentro del plazo de 5 días contados desde la certificación a que se refiere el artículo 200 solicite alegatos. Vencido este plazo, el Tribunal de Alzada ordenará traer los autos en relación si se hubieran solicitado oportunamente alegatos. De lo contrario, el presidente de la Corte ordenará dar cuenta y procederá a distribuir mediante sorteo la causa entre las distintas salas en que funcione el tribunal. Las Cortes deberán establecer horas de funcionamiento adicional para el conocimiento y fallo de las apelaciones que se vean en cuenta. El artículo 200 nos habla del certificado de la recepción y nos dice que el Tribunal de Alzada deberá certificar en la carpeta electrónica la recepción de la comunicación a que se refiere el artículo 197 y su fecha. El artículo 201 nos habla sobre la inadmisibilidad en segunda instancia y nos dice que si la apelación se ha interpuesto fuera de plazo o respecto de resolución inapelable o no es fundada o no contiene peticiones concretas, el tribunal correspondiente deberá declararla inadmisible de oficio. La parte apelada en todo caso podrá solicitar la declaración pertinente verbalmente o por escrito. Del fallo que en estas materias dicta el Tribunal de Alzada podrá pedirse reposición dentro de tercero día. El artículo 202 está derogado y el artículo 203 nos habla sobre el verdadero recurso de hecho. Si el tribunal inferior deniega un recurso de apelación que ha debido concederse, la parte agraviada podrá ocurrir al superior respectivo dentro del plazo de 5 días contados desde la notificación de la negativa para que declare admisible dicho recurso. El artículo 204 se refiere a la tramitación del verdadero recurso de hecho y nos dice que el tribunal superior pedirá al inferior informe sobre el asunto en que haya recaído la negativa y con el mérito de lo informado resolverá si es o no admisible el recurso. Podrá el tribunal superior ordenar al inferior poner a su disposición la carpeta electrónica correspondiente siempre que a su juicio ello sea necesario para dictar una resolución acertada. Podrá asimismo ordenar que no se innove cuando haya antecedentes que justifiquen esta medida.
El artículo 205 nos habla sobre el fallo del verdadero recurso de hecho y nos dice que si el Tribunal Superior declara inadmisible el recurso, lo comunicará al inferior. Si el recurso es declarado admisible, el Tribunal Superior le dará al proceso la tramitación que corresponda y lo comunicará al inferior según proceda. El artículo 206 nos dice los efectos de acogerse el verdadero recurso de hecho. Nos dice que en el caso del segundo inciso del artículo precedente, quedarán sin efecto las gestiones posteriores a la negativa del recurso y que sean una consecuencia inmediata y directa del fallo apelado. Con respecto a la prueba en segunda instancia, el artículo 207 nos dice que en segunda instancia, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 310 y los artículos 348 y 385, no se admitirá prueba alguna. No obstante, y sin perjuicio de las demás facultades concedidas en el artículo 159, el tribunal podrá, como medida para mejor resolver, disponer la recepción de prueba testimonial sobre hechos que no figuren en la prueba rendida en autos, siempre que la testimonial no se haya podido rendir en primera instancia y que tales hechos sean considerados por el tribunal como estrictamente necesarios para la acertada resolución del juicio. En este caso, el tribunal deberá señalar determinadamente los hechos sobre que deba recaer y abrir un término especial de prueba por el número de días que fije prudencialmente y que no podrá exceder de 8 días. La lista de testigos deberá presentarse dentro del segundo día de notificada por el Estado diario la resolución respectiva. El artículo 208 nos habla sobre el grado de competencia y nos dice que podrá el Tribunal de Alzada fallar las cuestiones ventiladas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia apelada por ser incompatibles con lo resuelto en ella, sin que requiera nuevo pronunciamiento del Tribunal Inferior. El artículo 209 se refiere a, del mismo modo, podrá el Tribunal de Segunda Instancia, previa audiencia del fiscal judicial, hacer de oficio en su sentencia las declaraciones que por la ley son obligatorias a los jueces, aun cuando el fallo apelado no las contenga. Si en virtud de estas declaraciones se establece la incompetencia del tribunal para entender en la cuestión sometida a su conocimiento, podrá apelarse de la resolución para ante el Tribunal Superior que corresponda, salvo que la declaración sea hecha por la Corte Suprema. Por su parte, el artículo 210 se refiere a la impugnación de la resolución de incidentes en segunda instancia y nos dice que las resoluciones que recaigan en los incidentes que se promuevan en segunda instancia se dictarán solo por el Tribunal de Alzada y no serán apelables. El artículo 201 está derogado, el 212 también, y el 213 nos habla sobre el examen de admisibilidad del recurso de apelación. Nos dice que elevado a un proceso en apelación, el Tribunal Superior examinará en cuenta si el recurso es admisible y si ha sido interpuesto dentro del término legal. Si encuentra mérito el tribunal para considerar inadmisible o extemporáneo el recurso, lo declarará sin lugar desde luego o mandará traer los autos en relación sobre este punto. El 214 nos habla sobre los efectos de este examen de admisibilidad y nos dice que si el Tribunal Superior declara no haber lugar al recurso, pondrá el proceso a disposición del inferior para el cumplimiento del fallo. En caso contrario, mandará que se traigan los autos en relación. El artículo 215 está derogado y el artículo 216 nos habla sobre la adhesión a la apelación. Nos dice que puede el apelado adherirse a la apelación en la forma y oportunidad que se expresa en el artículo siguiente. Adherirse a la apelación es pedir la reforma de la sentencia apelada en la parte en que la estime gravosa el apelado. El artículo 217 nos dice cuál es la oportunidad para adherirse a la apelación y nos dice que la adhesión a la apelación puede efectuarse en segunda instancia dentro del plazo de 5 días desde la fecha de la certificación a la que se refiere el artículo 200. El escrito de adhesión a la apelación deberá cumplir con los requisitos que establece el artículo 189. Se aplicará a la adhesión a la apelación lo dispuesto en el artículo 201. No será, sin embargo, admisible desde el momento en que el apelante haya presentado escrito para desistirse de la apelación. La hora de presentación de las solicitudes de adhesión y de desistimiento se registrarán por el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial o por el tribunal a través del timbre disponible ante el buzón dispuesto al efecto mediante la anotación del correspondiente ministro de fe en los casos excepcionales en que se permita la presentación de los escritos en soporte papel. El artículo 218 y 219 están derogados. El 220 nos habla sobre los incidentes en segunda instancia y nos dice que las cuestiones accesorias que se susciten en el curso de la apelación se fallarán
de plano por el tribunal o se tramitarán como incidentes. En este último caso, podrá el tribunal fallarlas en cuenta u ordenar que se traigan en relación los autos para resolver. El artículo 221 nos habla sobre la notificación de resoluciones en segunda instancia y nos dice que la notificación de las resoluciones que se dicten por el Tribunal de Alzada se practicarán en la forma que establece el artículo 50, con excepción de la primera, que debe ser personal. Podrá, sin embargo, el tribunal ordenar que se haga por otro de los medios establecidos en la ley cuando lo estime conveniente. El artículo 222 se refiere al anuncio de las causas que no serán vistas y nos dice que en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 373 del COD, los relatores darán cuenta de los vicios y omisiones que hayan notado en las causas del día a fin de que el tribunal resuelva si ha de llenarse previamente algún trámite. Las causas que se ordene tramitar, las suspendidas y las que por cualquier motivo no hayan de verse serán anunciadas también en la tabla antes de comenzar la relación de las demás. Asimismo, en esta oportunidad deberán señalarse aquellas causas que no se verán durante la audiencia por falta de tiempo. La audiencia se prorrogará, si fuese necesario, hasta ver la última de las causas que resten en la tabla. Con respecto a la vista de la causa, el 223 nos dice que la vista de la causa se iniciará con la relación, la que se efectuará en presencia de los abogados, de las partes que hayan asistido y se hubieran anunciado para alegar. Con todo, cualquiera de las partes podrá solicitar alegatos por vía remota mediante videoconferencia hasta 2 días antes de la vista de la causa, lo que no afectará el derecho de la contraria para alegar presencialmente. No se permitirá el ingreso a la sala de los abogados una vez comenzada la relación. Los ministros podrán, durante la relación, formular preguntas o hacer observaciones al relator, las que, en caso alguno, podrán ser consideradas como causales de inhabilidad. Concluida la relación, se procederá a escuchar en audiencia pública los alegatos de los abogados que se hubieran anunciado. Alegará primero el abogado del apelante y enseguida el del apelado. Si son varios los apelantes, hablarán los abogados en el orden en que se hayan interpuesto las apelaciones. Si son varios los apelados, los abogados intervendrán por el orden alfabético de aquellos. Los abogados tendrán derecho a rectificar los errores de hecho que observaren en el alegato de la contraria el término de este, sin que les sea permitido replicar en lo concerniente a puntos de derecho. La duración de los alegatos de cada abogado se limitará a media hora. El tribunal, a petición del interesado, podrá prorrogar el plazo por el tiempo que estime conveniente. Durante los alegatos, el presidente de la sala podrá invitar a los abogados a que extiendan sus consideraciones a cualquier punto de hecho o de derecho comprendido en el proceso, pero esta invitación no obstará a la libertad del defensor para el desarrollo de su exposición. Una vez finalizados los alegatos y antes de levantar la audiencia, podrá también pedirles que precisen determinados puntos de hecho o de derecho que considere importantes. Al término de la audiencia, los abogados podrán dejar a disposición del tribunal una minuta de sus alegatos. En el caso de los abogados que aleguen por vía remota, podrán presentar dicha minuta a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial tan pronto finalice la audiencia. El relator dará cuenta a la sala de los abogados que hubiesen solicitado alegatos o se hubieran anunciado para alegar y no concurrieren a la audiencia respectiva para oír la relación ni hacer alegatos. El presidente de la sala oirá al interesado y si encontrare mérito para sancionarlo, le aplicará una multa no inferior a una ni superior a 5 unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reiteración de la falta dentro de un mismo año calendario. El sancionado no podrá alegar ante esa misma corte mientras no certifique el secretario de ella en el correspondiente expediente que se ha pagado la multa impuesta. Por su parte, el artículo 223 bis nos habla sobre los alegatos vía remota por videoconferencia. Nos dice que en los casos en que se decreten alegatos vía remota por videoconferencia, los abogados deberán anunciar sus alegatos indicando el tiempo estimado de duración y los medios necesarios para su contacto oportuno, tales como número de teléfono o correo electrónico. Los abogados podrán alegar desde cualquier lugar con auxilio de algún medio tecnológico compatible con los utilizados por el Poder Judicial e informados por su corporación administrativa. Adicionalmente, para el caso en que se encontrare en una región distinta a la de la Corte respectiva, la comparecencia remota también podrá realizarse en un edificio de la Corte de Apelaciones o de cualquier otro tribunal que contare con disponibilidad de medios electrónicos y dependencias habilitadas.
En estos casos, la constatación de la identidad de los abogados será inmediatamente antes del inicio de la audiencia ante el ministro de Fe de la Corte o ante el funcionario que éste designe, mediante la exhibición de su cédula de identidad o pasaporte, de lo que se dejará registro. Si no fuere posible contactar a los abogados que hayan solicitado alegatos vía remota a través de los medios ofrecidos tras 3 intentos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá que no han comparecido a la audiencia. La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. En caso de acoger dicho incidente, la Corte fijará un nuevo día y hora para la comunicación de la vista a la causa. La Corte Suprema regulará mediante autoacordado la forma en que se coordinará y se hará uso de las dependencias a que hace referencia el inciso segundo. El artículo 224 nos dice que si la apelación comprende dos o más puntos independientes entre sí y susceptibles de resolución aislada, podrá el tribunal alterar la regla del artículo precedente, haciendo que los abogados aleguen separada y sucesivamente sobre cada punto. En el caso del artículo 225, el límite de los alegatos por parte, y nos dice que en la vista de la causa solo podrá alegar un abogado por cada parte y no podrán hacerlo la parte y su abogado. El 226 nos habla sobre la exposición oral y nos dice que se prohíbe presentar en la vista de la causa defensas escritas, se prohíbe igualmente leer en dicho acto tales defensas. Por su parte, el artículo 227 habla sobre las medidas para mejor resolver en segunda instancia y nos dice que, vista la causa, queda cerrado el debate y el juicio en estado de dictarse resolución. Si vista la causa se decreta para mejor resolver alguna de las diligencias mencionadas en el artículo 159, no por esto dejarán de intervenir en la decisión del asunto los mismos miembros del tribunal que asistieron a la vista en que se ordenó la diligencia. Con respecto al 228, nos dice también que los tribunales podrán mandar a petición de parte informar en derecho. El 229 nos dice que el término para informar en derecho será el que señale el tribunal y no podrá exceder de 60 días salvo acuerdo de las partes. Y el 230 nos dice que los informes en derecho con las firmas del abogado y de la parte o de su procurador y el certificado que se refiere al número 6 del artículo 372 del Código Orgánico de Tribunales se agregarán a la carpeta electrónica para conocimiento de los ministros. Con eso terminamos lo que corresponde a la apelación y correspondería el siguiente título, el 19, de la ejecución de las resoluciones.